Ok, voy a empezar a grabar a partir de ahora. Entonces, bueno, hoy es el día del siguiente examen corto para que vayan ahora a realizarlo. Yo voy a seguir con algunos ejemplos del tema de ley de Gauss, que era lo que hemos visto el martes. No me voy a referir al tema que está en el examen, que es el de termodinámica. Entonces, la vez Profe, pasada, perdón. ¿sí? eh, ¿cuánto va a estar abierto? O sea, ¿cuándo va a estar abierto el informe? Hasta las 9. Informe no, sí, el quiz. El quiz va a estar abierto, eh, mire ahí, hasta las... eh, hasta las 21 horas, hasta las 9 de la noche. Ah, ok, perfecto, profe. Gracias. Bien. La vez pasada ya hemos usado la ley de Gauss para calcular el campo fuera de una esfera. Vamos a usar la ley de Gauss para calcular el campo producido por una línea de carga. Una línea de carga infinita. Solamente por el hecho de decir que la línea es infinita, ya podemos darnos cuenta de que no es realmente un objeto real, ¿verdad? Porque no puede haber una línea infinitamente larga. Pero bajo esta aproximación, vamos a decir que esta línea de carga es bastante larga, bastante larga. O sea, es tan larga que se puede asumir que es infinitamente grande. Esta línea va a tener entonces una carga eléctrica y un largo, pero el largo es tan grande que no se le puede dar un valor. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esta línea va a tener muchas y muchas y muchas y muchas cargas eléctricas distribuidas en todo su largo. Entonces, podríamos estar interesados en calcular el campo eléctrico que se encuentra a una distancia del punto P a una distancia de la línea. Vamos a decir que esta distancia es la distancia R. O sea, vean que en este caso la letra R se utiliza para muchas cosas diferentes, ¿verdad? A veces la R puede significar radio, pero en otros casos, como en este caso, la letra R no quiere decir radio. Lo que quiere decir es la distancia que hay entre la línea de carga y el punto donde medimos el campo eléctrico. Entonces, lo que hacemos es dibujar una superficie gaussiana, ¿verdad? Las superficies gaussianas son superficies abstractas, o sea, realmente no están ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una superficie gaussiana con forma de cilindro, porque esa es la simetría que resulta natural en este caso. Ok, entonces este cilindro va a tener precisamente un radio R. Y vamos a decir que para nuestros propósitos el cilindro va a tener una distancia, un largo, quiero decir un largo L, bastante grande. ¿Ok? Entonces, esto que estoy dibujando de color celeste es la superficie gaussiana. El cilindro o la línea de carga va a empezar entonces a emitir un campo eléctrico. Vamos a decir que la línea de carga tiene una densidad lambda, ¿ok? Pero no voy a decir que lambda es igual a Q entre L, porque esta L justamente es muy grande. Entonces no tiene un valor definido. Nada más voy a decir que tiene una densidad lambda. O sea que por cada largo usted puede determinar la cantidad de carga que hay en ese largo a partir de la densidad lambda. Entonces, la línea de carga va a empezar a emitir campos eléctricos hacia afuera, ¿verdad? Como se muestra en esta figura.
Si la línea de carga estuviera cargada negativamente, entonces las flechitas deberían apuntar más bien hacia dentro de la carga, o sea, hacia dentro de la línea. Y entonces cuando las líneas atraviesan la superficie gaussiana, la atraviesan de manera perpendicular, ¿verdad? O sea, siempre formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Tanto arriba como abajo, o incluso a los lados, ¿verdad? Aquí las líneas de carga saldrían en esta dirección y siempre salen cruzando y formando una línea, un ángulo, perdón, de 90 grados, ¿verdad? 90 grados, 90 grados, 90 grados. Aquí forman 90 grados con la superficie, 90 grados. Entonces, la condición de que las líneas formen un ángulo de 90 grados es simplemente para poder despreciar en el flujo eléctrico el producto punto y tomarlo como una multiplicación normal. Ahora, se supone que también deberían salir líneas de carga atravesando las tapas del cilindro, ¿verdad? Como en este caso. Pero esas líneas las vamos a despreciar porque estamos asumiendo que el cilindro es tan largo, o sea, pero es tan ridículamente largo que casi que la totalidad de todas las líneas atraviesan la cara lateral del cilindro, ¿verdad? Obviamente, en un cilindro real que no es infinitamente largo, debería haber cierta cantidad de líneas de carga saliendo por las tapas. Pero bajo esta aproximación, que es una idealización, vamos a suponer que no salen flechas por las tapas. Entonces, al aplicar la ley de Gauss, tenemos que el flujo eléctrico que atraviesa la superficie gaussiana es igual al campo eléctrico integrado con respecto al área en una integral cerrada, ¿verdad? Y es igual a la carga encerrada dentro del cilindro dividido entre la constante epsilon sub 0. Entonces, el propósito de aplicar aquí la ley de Gauss va a ser para poder tener una fórmula para calcular el campo eléctrico, ¿verdad? O sea, prácticamente el uso más importante que le damos a la ley de Gauss es que nos permite deducir expresiones usando campos eléctricos, ¿verdad? Que de otra forma serían muy complicadas de obtener. Entonces, nos queda esta ecuación. La integral de E de A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. El lado izquierdo de esta ecuación se simplifica considerablemente cuando nos damos cuenta de que el campo eléctrico sale formando ángulos de 90 grados. Eso quiere decir que esta integral simplemente es la integral del campo eléctrico con respecto al área, ¿verdad? O sea, la magnitud del campo eléctrico, realmente. Por otro lado, la carga encerrada sería la carga que está encerrada dentro del cilindro. Es muy fácil observar que la carga encerrada tiene que ser igual a la densidad de carga multiplicado por el largo del cilindro. Entonces, de una vez decimos que esto es igual a lambda por L entre epsilon sub 0. Luego, esta integral del lado izquierdo se simplifica porque si el problema tiene simetría cilíndrica, entonces yo puedo asumir que el campo eléctrico va a ser constante o va a tener magnitud constante sobre los puntos del cilindro. Entonces esto va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por la integral del área, igual a lambda por L entre epsilon sub 0. Esto es el área del cilindro, ¿verdad? Entonces es igual a lambda por L entre epsilon sub 0. Ahora, el área del cilindro abarca únicamente la tapa lateral del cilindro, la cara lateral. No estamos tomando en cuenta las tapas de los lados porque en estas tapas no pasan o no atraviesan líneas de campo.
Entonces, el área lateral del cilindro es la circunferencia, o sea, 2pi por r, 2pi por r, ¿verdad? Multiplicado por el largo del cilindro. Entonces, 2pi por r por L. Entonces, esto quiere decir que la magnitud del campo eléctrico por 2pi por r por L es igual a lambda por L entre epsilon sub 0. Y acá cancelamos las L's, que de todas formas son variables que no están definidas. Entonces, el campo eléctrico generado por una línea de carga es igual a lambda entre 2pi epsilon r. O sea que el campo eléctrico es una función de la distancia, ¿verdad? Es igual a lambda entre 2pi por epsilon por r. Lo más interesante de esta fórmula es que en este caso el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia. Esto no era así para el caso de una partícula puntual. Recuerden que en el caso de una partícula puntual, el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En cambio, el campo eléctrico generado por una línea de carga es solo proporcional al inverso de la distancia, o sea, cambia de manera diferente. Esta fórmula es válida para líneas de campo muy largas. Si la línea de carga, perdón, no fuera demasiado larga, entonces la aproximación que yo hice de que se pueden ignorar las contribuciones de las tapas no sería válida y por lo tanto esta fórmula que deduje no tendría, digamos, tanta validez porque el procedimiento que usa con la ley de Gauss no tendría, o sea, no sería, digamos, no estaría justificado porque no tendría razón de decir que las tapas no contribuyen al flujo, ¿verdad? Pero si el cilindro en realidad es bastante largo, o por lo menos es considerablemente largo con respecto a la distancia r, en ese caso sí tiene, digamos, fundamento ignorar la contribución de las tapas porque es bastante despreciable, es bastante pequeño. Entonces, este resultado que está acá, tenemos que anotarlo muy bien porque pueden aparecer preguntas donde tengan que usar la fórmula para el campo eléctrico de una línea de carga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. El otro ejemplo que es muy importante es el campo eléctrico generado por una superficie cargada infinitamente grande. Vamos a imaginarnos que tenemos una superficie plana muy grande. Cuando digo muy grande, ¿verdad? Digo en el sentido figurado, o sea, realmente no hay superficies infinitas, pero vamos a suponer que es bastante grande. Entonces, en esta superficie cargada aparecen muchas cargas eléctricas distribuidas por la superficie. Entonces, uno puede hablar acerca de una densidad de carga superficial, ¿verdad? Decimos que sigma es la densidad de carga superficial. También estamos asumiendo que el área de esta placa es muy grande, o sea que tiende al infinito, ¿verdad? Por lo tanto, esta placa va a empezar a emitir líneas de campo eléctrico hacia afuera, hacia arriba cuando las líneas se ven desde arriba, ¿verdad?
como en este caso. Pero también tira líneas de campo eléctrico hacia abajo. Entonces, queremos obtener una fórmula para calcular de qué cosas depende este campo eléctrico, ¿verdad? O sea, uno asume o uno supone que el campo eléctrico probablemente depende de la densidad de carga, pero ¿de qué forma depende? Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que se hace aquí también es definir una superficie gaussiana. Ahora, la superficie gaussiana que se utiliza en una superficie plana, como en esta, se llama una pillbox. En inglés, pillbox significa algo así como caja de pastillas, caja de píldoras, ¿verdad? La pillbox este, puede ser un cilindro que cruza el plano de carga y lo atraviesa, ¿verdad? En cierta parte, en cierto punto, aquí digamos. Ahora, vamos a ver que en realidad no importa que el pillbox sea un cilindro, podría ser un prisma, puede tener caras cuadradas, triangulares, eso no importa. Lo que vamos a decir es que cada una de las caras de arriba y de abajo tienen un área A. Vamos a ponerlo aquí. Tienen un área, pongámoslo como A mayúscula para distinguirla del área de la placa. Un área A. Entonces, cuando llego y aplico la ley de Gauss, decimos entonces que el flujo eléctrico a través de la pillbox es igual a la integral del campo eléctrico de A y es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Eso es lo que dice la ley de Gauss, ¿verdad? Ok. Lo primero que vemos es que las líneas de campo eléctrico que pasan a través de las tapas de arriba y de las tapas de abajo cruzan las tapas formando un ángulo de 90 grados. Y también me doy cuenta de que no hay ninguna línea de carga, de campo, perdón, que atraviese la cara lateral del cilindro, como si sucedía con la línea de carga. Entonces, las únicas dos caras que contribuyen al flujo eléctrico son las caras de arriba y las caras de abajo. La cara lateral no contribuye. Entonces, en la ecuación original yo tengo que la integral de campo eléctrico de A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, la integral del lado derecho es simplemente la integral del campo eléctrico, magnitud de A, pero tomando en cuenta solamente la tapa de arriba y la tapa de abajo. Luego, para el lado derecho, yo tengo la carga encerrada. La carga encerrada en esta pillbox sería la carga que hay dentro de este circulito. Justamente la carga encerrada es igual a la densidad sigma por el área de la pillbox, que es el área A. Entonces esto es sigma por el área A dividido entre epsilon sub 0. Luego, esta integral del lado derecho, yo voy a suponer que el campo eléctrico es constante a lo largo de los puntos de la pillbox. Entonces, esto va a ser igual a campo eléctrico por la integral de dA igual a sigma por A
entre epsilon sub 0. Y esta integral de A es justamente el área de la tapa de arriba y abajo. El área de las dos tapas juntas. Entonces sería 2 veces el área A minúscula. Entonces tengo que la magnitud del campo eléctrico por 2A es igual a sigma por A entre epsilon sub 0. Y cancelo entonces las áreas A. O sea, realmente no importa cuál es el área de la pillbox. Lo único que tenemos es que el campo eléctrico tiene magnitud igual a sigma entre 2 epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, esta sería la fórmula para calcular el campo eléctrico generado por una placa cargada infinitamente grande. Si la placa no fuera infinitamente grande, el procedimiento que yo usé para obtener esta fórmula podría no ser válido, porque si la placa no fuera muy grande, entonces sería posible que aparecieran flechas o líneas de campo eléctrico perpendiculares a la pillbox, ¿verdad? O sea, que corten la pared lateral. Y en ese caso, entonces, si eso pasara, yo no podría decir que el área es solamente el área de la tapa de arriba y la tapa de abajo, ¿verdad? Pero en la medida en que el campo eléctrico es generado por una placa muy grande, esta aproximación es válida. Otra cosa muy importante sobre esta fórmula es que el campo eléctrico generado por una placa no depende de las coordenadas. O sea, el, el campo eléctrico generado por una placa cargada infinitamente grande no depende de ninguna coordenada. Por lo tanto, su valor no cambia conforme nos alejamos de la placa. Y eso es muy importante porque en eso se diferencia mucho con respecto a la fórmula del campo eléctrico de una partícula, ¿verdad? Recuerden que en el caso de una partícula puntual, el campo eléctrico decae con el inverso del cuadrado de la distancia. O sea, el campo eléctrico se hace más pequeño conforme nos alejamos de una partícula puntual. El campo eléctrico también disminuye con la distancia en el caso de una línea de carga. Nada más que disminuye solamente con el inverso de la distancia. O sea, disminuye de una forma distinta. En cambio, el campo eléctrico no disminuye, aparentemente, conforme nos alejamos de una placa eléctrica infinitamente grande, ¿verdad? Eso no es para nada obvio, pero es una consecuencia muy importante, nuevamente, del hecho de que asumimos de que la placa es efectivamente infinitamente grande. En el caso de las placas reales que no son infinitas, ¿verdad? El campo eléctrico eventualmente llega a decaer con la distancia. Pero en la medida en que sigamos utilizando la aproximación de que la placa es muy, muy grande, en esa medida podemos seguir diciendo que el campo eléctrico no decae con la distancia. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí, ¿qué yo pasó? sé, el valor, digamos, de la carga no cambia porque ahí asumimos que, digamos, que la placa es, o sea, ya es inimaginablemente grande, digamos, ¿verdad? El valor del campo eléctrico, sí, no, o sea, no cambia porque usted asume que la placa es infinitamente grande, sí. O sea, digamos, una metáfora, una analogía es, por ejemplo, lo que sucede con la gravedad de la Tierra. Ustedes saben de física Mm, que la
que la aceleración de la gravedad decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Pero en Mm. nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta de que la gravedad cambia. O sea, si ustedes van a un rascacielos y suben al piso más alto, la gravedad sigue siendo la misma en el piso, en el primer piso que en el último piso. O sea, la gravedad no cambia de 9,8. Sí cambia, pero cambia muy poco, ¿verdad? Eso Sí, es, no va a salir volando en el último piso del... exactamente, no va a tener ingravidez ahí, ¿verdad? Y eso es porque en la escala en que vivimos nosotros, ¿verdad? A nosotros nos parece que la Tierra es plana. O sea, nos parece, ¿verdad? Nada más, a simple vista parece que es plana. Pero conforme nosotros nos alejamos de la Tierra y empezamos a notar que la Tierra no es plana, sino que es una masa esférica, ¿verdad? Conforme nos alejamos, empezamos a notar que la gravedad sí disminuye, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a la altura en que se encuentran los satélites artificiales, ahí la gravedad es aproximadamente un 90% de la que hay en la superficie de la Tierra. Entonces, los cambios de gravedad solamente se aprecian cuando usted, cuando usted, digamos, está tan lejos que puede ver que la Tierra no es infinitamente grande ni plana. En cambio, cuando usted está muy cerca de la Tierra y la Tierra pareciera que es plana, ahí la gravedad pareciera que no cambia. Lo mismo ocurre con el campo eléctrico. El campo eléctrico de una superficie plana parece infinito cuando estamos muy cerca de ella, pero conforme nos alejamos del plano y nos damos cuenta que el plano no es infinito, empezamos a darnos cuenta que el campo eléctrico en algún momento empieza a disminuir, ¿verdad? O sea, es una metáfora con la gravedad, nada más que aquí es con cargas eléctricas, pero es básicamente la misma idea, mismo principio. Ahora, una variante del problema de la placa cargada sucede cuando tenemos no una, sino dos placas paralelas infinitas con cargas opuestas. Entonces, tenemos dos placas paralelas infinitas y con densidad de carga opuesta. Okay. O sea, lo que yo tengo es una placa, digamos que tengo la placa positiva y tengo muy cerquita, tengo una placa negativa con un tamaño semejante. Así digamos. Entonces, la placa celeste tiene cargas negativas y la placa roja tiene cargas positivas. Entonces, la densidad de la placa roja es más sigma y la densidad de la placa celeste es menos sigma. Vamos a decir que las dos placas están separadas por una distancia d. Entonces, las dos placas van a empezar a emitir su propio campo eléctrico. La placa roja emite un campo eléctrico hacia afuera. Entonces, del lado izquierdo, la placa roja emite un campo que apunta hacia esta dirección, ¿verdad? Del lado derecho. Del lado izquierdo, el campo de la placa roja sale hacia esta dirección. El campo de la placa roja sigue existiendo incluso detrás de la placa celeste. Entonces, esto va a ser el campo eléctrico positivo. Y es igual a sigma entre 2 epsilon, ¿verdad? Por otro lado, la placa celeste va a emitir un campo eléctrico que apunta hacia ella. Entonces, del lado izquierdo de la placa celeste, el campo de la placa celeste viene hacia esta dirección.
Y del lado derecho, el campo de la placa celeste viene hacia esta dirección. Y vean que incluso el campo de la placa celeste existe hacia la izquierda de la placa roja, hacia la derecha de la placa roja. Lo mismo ocurre para el campo de la placa roja que existe hacia la izquierda de la placa celeste. Nuevamente, el campo de la placa celeste también es igual a sigma entre 2 epsilon, pero tiene direcciones diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que uno observa es que el espacio se puede dividir en 3 regiones. La región 1, que es a la izquierda de la placa celeste. La región 2, que es el espacio que existe entre las dos placas. Y la región 3, que es el espacio que existe del lado derecho de la placa roja. Entonces, vean que en el lado 1, en la región 1, las líneas de campo eléctrico de la placa celeste y la placa roja tienen direcciones diferentes, opuestas, ¿verdad? Entonces, en esta región, el campo eléctrico va a ser cero, porque el campo eléctrico de la placa roja se cancela exactamente con el campo eléctrico de la placa celeste. Lo mismo ocurre en la región 3. En la región 3, el campo eléctrico también es igual a cero porque las líneas de campo eléctrico de la placa celeste se cancelan exactamente con las líneas de campo de la placa roja. Pero en cambio, en la región intermedia, los dos campos apuntan hacia la misma dirección. En este caso, apuntan hacia la izquierda o apuntan hacia donde está la placa celeste. Entonces, aquí el campo eléctrico va a ser sigma entre 2 epsilon más sigma entre 2 epsilon va a ser igual a sigma entre epsilon. Ok, entonces, esta corresponde a la fórmula del campo eléctrico en la región entre dos placas cargadas con densidades de cargas opuestas. Este es un ejemplo muy importante. De hecho, más adelante vamos a ver que esta configuración de dos placas constituye la base de un dispositivo eléctrico muy importante y conocido como el capacitor, que es parte de muchos circuitos eléctricos que se estudia aquí en física 2 y en física 3, y después si ustedes estudian ingeniería, pues van a ver más adelante en cursos de circuitos. Vamos a ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Todo bien, profe. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo que me interesa ver qué es lo que ocurre cuando tenemos una configuración de cargas con una densidad que no es constante. Por ejemplo, una esfera. ¿Sí? Una esfera con densidad de carga no constante. Vamos a suponer que hay una esfera cuya densidad viene dada por esta fórmula. La densidad de la esfera va a ser igual a una constante beta por la distancia radial r cuando la distancia radial r es menor o igual a r mayúscula. Y es igual a 0 cuando la distancia radial es mayor a r mayúscula. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente eso?
Lo que quiere decir es que si yo dibujo la esfera, digamos que yo la dibujo en un plano de coordenadas, XY, voy a dibujar el contorno de la esfera, que sería un círculo con radio R. Entonces, lo que ocurre acá es que la densidad de la esfera va a ser muy pequeñita en el centro de la esfera, pero conforme nos vamos alejando del centro, la densidad va a aumentar, va a empezar a crecer. De hecho, la densidad crece, ¿verdad? Con la distancia. Entonces, la densidad va a ser más grande en la parte externa de la esfera. Pero, exactamente afuera de la esfera, la densidad va a ser cero. ¿Ok? O sea, justo aquí afuera la densidad ya es igual a cero. Y R minúscula sería la distancia entre el origen y cualquier punto dado. O sea, R minúscula puede ser esto, R minúscula puede ser esto también, o sea, esto de acá, esto puede ser R minúscula. Entonces, si yo quisiera determinar el campo eléctrico de esta esfera, tengo que partir el problema en dos regiones. Vamos a determinar el campo eléctrico cuando, primer caso, cuando la distancia radial es mayor al radio de la esfera y en el segundo caso, cuando la distancia radial es menor, menor al radio de la esfera. Para ambos casos, tenemos que construir una superficie gaussiana diferente. Entonces, en el caso número 1, yo construyo mi superficie gaussiana afuera de la esfera, que también sería otra esfera, ¿verdad? Esta sería mi superficie gaussiana, que tiene un radio R, ¿verdad? Superficie gaussiana. Entonces, la ley de Gauss dice entonces así: el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico de A y es igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Ahora, la carga encerrada sería justamente la carga almacenada por toda la esfera. Entonces, yo tengo que ver cómo calculo la carga encerrada por toda la esfera. Un error sería decir que la carga encerrada es igual a la densidad por el volumen. Vamos a ver, ¿alguien podría decirme por qué yo no puedo jamás, nunca en la vida hacer esto? ¿Por qué en este caso la carga no es igual a la densidad por el volumen? Perdón, profe, es que se cortó un segundito. ¿Por qué jamás qué? Porque yo no puedo decir que en un problema como este la carga encerrada es igual a la densidad por el volumen. ¿Cuál es el error de esa fórmula en este caso? Sí, profe, no es que al ser una carga no constante, digamos, no, el volumen no sería constante, digamos.
O sea, la densidad no es constante. Entonces, esta fórmula no se puede usar. En cambio, lo que yo tengo que hacer es plantear que la carga encerrada es igual a la integral de la densidad con respecto al volumen. ¿Ok? Esta modificación siempre tenemos que hacerla cuando nos dan una densidad que no es constante. O sea, cuando nos dan una densidad que depende de alguna coordenada. Porque la densidad va variando en el espacio. No es constante. Entonces yo no puedo multiplicar algo que no es constante por el volumen. No tiene sentido hacer eso. Para este tipo de problemas, lo que yo hago es una integral de volumen. Los que ya llevaron cálculo 3, o lo están llevando, quizás ya hayan llegado a esta parte del curso, donde se explica cómo se calcula la integral en 3 dimensiones. Si no lo han llevado, entonces, no importa. Simplemente vamos a decir que el diferencial de volumen se puede sustituir por la siguiente fórmula. 4pi r al cuadrado de r. Esto sería un diferencial de volumen para una esfera. 4pi r al cuadrado de r. Por lo tanto, la carga encerrada es igual a la integral de la densidad por 4pi r al cuadrado de r. Desde r igual 0 hasta r igual a r mayúscula. Y esto es igual a la integral desde r igual 0 hasta r igual a r mayúscula de beta por r por 4pi r al cuadrado de r. Saco las constantes. Las constantes serían el beta y el 4pi, ¿verdad? 4pi beta, la integral de r a la 3 de r, desde r igual 0 hasta r igual r mayúscula. Entonces la carga encerrada es 4pi beta por la integral desde r igual 0 hasta r igual r mayúscula de r a la 3 de r. Y esto es 4pi beta por r a la 4 entre 4 desde r igual 0 hasta r igual r mayúscula. Y esto es igual a pi por beta por r a la 4. Y por beta por r a la 4. ¿Ok? Vean que la carga encerrada depende del radio de la esfera, que es R mayúscula. Por lo tanto, cuando yo escribo la ley de Gauss, digo que el campo eléctrico de A es igual a la carga encerrada entre epsilon, esto es igual a pi por beta por R mayúscula a la 4 entre epsilon sub 0. Y esta integral se resuelve muy parecido a la integral de la clase pasada. De hecho, esta integral sería el campo eléctrico multiplicado por el área de la esfera gaussiana, que sería entonces 4pi por r a la 2, donde r es la r minúscula porque es el radio de la esfera, ¿verdad? Entonces esto es igual a pi por beta por r a la 4 entre epsilon sub 0. Y finalmente, tengo que el campo eléctrico es igual a beta por r a la 4 entre 4pi epsilon entre r a la 2. Observen que la fórmula depende de dos r's, ¿verdad? Pero lo que importa realmente es esta r de acá, porque esta r de acá es la coordenada. O bien, esta r es la distancia
entre el origen y el punto donde se mide el campo eléctrico. Y vean que esta fórmula solo es válida si R minúscula es mayor al radio de la esfera. Si fuera menor, esta fórmula no sirve, no funciona. Porque la ley de Gauss se aplica distinto cuando yo la considero dentro del volumen de la esfera. Muy bien. Afuera de la esfera, el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Al igual que para una esfera que hemos visto la vez pasada, una esfera con densidad de carga constante. Ahora bien, ¿qué ocurre en la segunda región, que es dentro de la esfera, cuando R es menor a R mayúscula? Pues en ese caso, yo tengo mi esfera cargada esta esfera tiene un radio conocido R mayúscula. Y yo voy a dibujar mi superficie gaussiana, pero ahora la superficie gaussiana va a ser una esfera con radio R minúscula menor a R mayúscula. Entonces va a ser una esfera que va a estar contenida dentro de mi esfera de carga. Va a estar acá. Va a tener un radio. Va a tener un radio R minúscula. Nuevamente aplico la ley de Gauss. Y digo entonces que el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico de A igual a la carga encerrada dentro de epsilon sub 0. Pero ahora, la carga encerrada va a ser la carga que está dentro del circulito rojo nada más, dentro de la esfera roja. O sea que no va a ser toda la carga que hay dentro de la esfera. Entonces, calcular la carga encerrada va a ser un problema diferente. Para calcular la carga encerrada, yo voy a hacer una integral de la densidad como una función de R con respecto al volumen. Pero, mucho cuidado, porque ahora la R minúscula es el límite con respecto al cual yo voy a calcular mi integral. Entonces, voy a inventarme una variable nueva llamada R' para hacer esta integral, porque yo tengo que diferenciar, es muy importante que yo diferencie bien entre mi variable de integración y mis límites de integración. En este caso, el dv va a ser igual a 4pi por R' al cuadrado de R. Era, bueno, un momento, creo que me acabo de dar cuenta que no era 4pi. Si era 4pi. Era... Sí, era 4pi. Perdón. Entonces, dr'. Entonces, la carga encerrada es igual a la integral de la densidad por 4pi R' al cuadrado de R', desde que R' es igual a 0 hasta que R' es igual a R, pero R minúscula, no R mayúscula, porque los límites de la esfera gaussiana van desde R igual a 0 hasta R. Esto es igual a la integral desde R' igual a 0 hasta R' igual a R de beta
por R' por 4pi R' al cuadrado de R'. Y esto es 4pi beta por la integral desde R' igual 0 hasta R' igual R, R' a la 3 de R'. La carga encerrada es 4pi beta por R' a la 4 entre 4 desde R' igual 0 hasta R' igual R. Y esto es pi por beta por R a la 4. La diferencia con el caso anterior es que la carga encerrada depende de la R minúscula. O sea, depende del radio de la esfera gaussiana. Mientras que en el caso anterior, la carga encerrada dependía de la R mayúscula. O sea, del radio de la esfera de carga real, ¿verdad? Por lo tanto, utilizo este resultado para completar la ley de Gauss. Yo tengo que la integral del campo eléctrico de A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, y esto es pi por beta por R a la 4 entre epsilon sub 0. Esta integral también es simplemente la magnitud del campo eléctrico por el área de la esfera gaussiana, que es 4pi por R al cuadrado. Esto es igual a pi por beta por R a la 4 entre epsilon sub 0. Finalmente, despejo el campo eléctrico. Sería entonces igual a beta por R a la 2 dividido entre epsilon, entre 4 epsilon sub 0. Entre 4 epsilon sub 0. ¿Qué tiene esto de interesante? Bueno, que el campo eléctrico crece con la distancia, más bien, es proporcional a la distancia. Siempre cuando esa distancia sea menor a R mayúscula. O sea, siempre y cuando, ¿verdad? R minúscula sea menor a R mayúscula. Entonces, a modo de resumen, el campo eléctrico es una función que está separada en dos partes. El campo eléctrico es este de acá cuando la distancia es mayor a R mayúscula. Entonces es beta por R mayúscula a la 4 entre 4 epsilon R a la 2, ¿verdad? Entre 4, mira, aquí yo puse un pi de más, este pi no, ahí está, me lo tomo. Cuando R es mayor a R mayúscula. Y es igual a beta por R a la 2 entre 4 epsilon cuando R es menor o igual a R mayúscula. Ok, para chequear que esto tenga sentido, vamos a preguntarnos qué ocurre exactamente en el punto donde R minúscula es igual a R mayúscula. Entonces, vean que yo puedo agarrar ambas fórmulas y me va a dar lo mismo. Si yo agarro la fórmula de arriba, pongo beta por R mayúscula a la 4 entre 4 epsilon R minúscula a la 2 y lo evalúo cuando R minúscula es igual a R mayúscula, esto da beta por R a la 4 mayúscula
entre 4 epsilon R mayúscula a la 2. Y esto simplemente es beta por R mayúscula a la 2 entre 4 epsilon. Y si yo agarro la fórmula de abajo, beta por R minúscula a la 2 entre 4 epsilon sub 0, cuando R minúscula es igual a R mayúscula, esto da beta por R mayúscula a la 2 entre 4 epsilon sub 0. O sea, obtengo el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico es continuo, o sí, es continuo a través de la superficie de la esfera. O sea, que tiene un valor determinado. El valor es el mismo si yo lo calculo con la fórmula de afuera que con la fórmula de adentro, ¿verdad? Por otro lado, es posible darle una interpretación a esta fórmula gráfica. Digamos que yo tengo mi esfera cargada acá. Con la esfera. Y tengo mi sistema de coordenadas. Ok. Voy a hacer un gráfico del campo eléctrico en función de la distancia radial. Y voy a marcar este punto muy importante, que es el punto donde la distancia radial es igual a R mayúscula, que es justamente el radio de la esfera, ¿verdad? El radio de la esfera. Entonces, cuando yo estoy adentro de la esfera, el campo eléctrico crece proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, es como una parábola, ¿verdad? Se ve así el gráfico. Va creciendo como una parábola. Hasta que llega acá. Y cuando pasa la distancia radial, ¿verdad? El campo eléctrico empieza a decrecer con el inverso del cuadrado de la distancia. Así, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Aquí el campo eléctrico es beta por R mayúscula a la 4 entre 4 epsilon R a la 2. Y aquí el campo eléctrico es beta por R a la 2 entre 4 epsilon. Y justamente el punto donde se cruzan es el valor que yo determiné acá. Este de acá. Aquí el campo eléctrico, o sea, exactamente ahí, el campo eléctrico es igual a beta por R mayúscula a la 2 entre 4 epsilon sub 0. Entonces, vean que afuera el campo eléctrico decae como de una partícula, decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Pero adentro del campo no decae, más bien adentro el campo crece, aumenta, se hace más grande conforme nos alejamos del centro. Hasta que salimos de la esfera, porque después empieza a decrecer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Finalmente, la ley de Gauss nos permite hacer algunas afirmaciones
muy interesante sobre el comportamiento de los metales, de los conductores. Ley de Gauss y conductores eléctricos. Imagínense que yo tengo un objeto metálico. Puede ser de cualquier figura, de cualquier forma, en un objeto irregular ahí. Y ese objeto metálico yo lo lleno de carga eléctrica. ¿Qué va a hacer la carga eléctrica en ese caso? Bueno, la carga eléctrica tiene la libertad de moverse de la forma en que a la carga le parezca mejor, ¿verdad? O sea, la carga se puede mover libremente. Entonces, si hay un exceso de carga, las partículas cargadas van a intentar alejarse lo más posible las unas de las otras. Y eso lo que implica es que las partículas cargadas van a irse hacia la superficie. O sea, se van a ir a la superficie del conductor. No se va a quedar ninguna partícula cargada dentro, ¿verdad? O sea, no hay carga encerrada en el centro del conductor. Entonces, si yo llego y agarro una superficie gaussiana, ahí dentro del conductor, la carga encerrada siempre va a ser igual a cero, cuando es un conductor con carga eléctrica. Entonces, por ley de Gauss, el flujo eléctrico va a ser igual a la integral del campo eléctrico de A, va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, y esto es 0, ¿verdad? Esto por lo general implica necesariamente que el campo eléctrico va a ser 0 dentro de un conductor. Entonces, en el interior de un conductor cargado, el campo eléctrico va a ser igual a 0, porque las cargas se desplazan hacia la superficie exterior del conductor. Esto no es cierto para aislantes. En el caso de un aislante, las cargas eléctricas no se mueven y entonces la carga encerrada no tiene por qué ser igual a 0 y perfectamente podría haber una carga, un campo eléctrico adentro de un conductor, de un aislante, perdón. Pero en el caso de un conductor, el campo eléctrico siempre va a ser igual a 0. Adentro. Afuera no. Afuera del conductor sí va a aparecer un campo eléctrico que va a ser perpendicular a la superficie del conductor en ese punto. O sea, apuntar hacia estas direcciones. En el exterior del conductor sí hay un campo eléctrico distinto de 0, con dirección perpendicular a la superficie. Y para esos puntos, el campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga dividido entre epsilon sub 0. O sea, es como el resultado que obtuvimos antes, ¿verdad? Esto es válido en las cercanías de la superficie del
conductor. Estos resultados después van a ser muy importantes para resolver problemas de potenciales eléctricos en el siguiente capítulo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok. Eso también, digamos, puede llevar a veces a situaciones de inducción eléctrica. ¿Qué pasa cuando yo tengo una esfera y un cascarón esférico, conductores concéntricos? Vamos a decir entonces que tenemos lo siguiente. Vamos a decir que la esfera interior tiene una carga total con mayúscula y el cascarón es neutro. O sea, el cascarón sería la pieza negra que está afuera y la esfera es la pieza que está en el interior. Entonces, si son conductores, la carga eléctrica se va a ir a la superficie. O sea, aquí hay una carga eléctrica con mayúscula, ¿verdad? Ahora, el cascarón es eléctricamente neutro, pero se le hace una inducción eléctrica debido al comportamiento de la esfera interior. Entonces, la pared interior del cascarón va a adquirir carga eléctrica negativa. Y la pared exterior va a ganar una carga eléctrica positiva. Este gana una carga eléctrica más Q y aquí una carga eléctrica menos Q, de manera que la carga total del cascarón va a ser igual a cero. Entonces, eso ocurre cuando tenemos una esfera concéntrica a un cascarón. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿Sí? pero era como un ejemplo, digamos, de esto, digamos, como no sé, más concreto, digamos, para poder imaginarme un poquito mejor. Ok. En un caso como este, es posible que nos pidan averiguar el campo eléctrico en en las siguientes regiones. Vamos a decir que la esfera tiene un radio A.
vamos a decir que el cascarón tiene un radio interno B y va a tener un radio externo C. Entonces, yo quiero averiguar, el campo eléctrico en 1, cuando la distancia radial es menor a A. En 2, cuando la distancia radial es mayor a B, perdón, es mayor a A y menor a B. Cuando la distancia radial es mayor a B y menor a C. Y finalmente, cuando la distancia radial es mayor a C. Entonces, la cuestión sería encontrar la carga encerrada en cada región. En la región 1, que es cuando R es menor a A, yo tengo por ley de Gauss que el campo eléctrico EDA, el flujo eléctrico EDA, va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora, la carga encerrada dentro de la esfera metálica va a ser la carga dentro de este círculo. Un círculo interno, ¿verdad? Esa carga eléctrica va a ser 0. Porque estamos dentro de un conductor. Por lo tanto, el campo eléctrico en esta región es 0. Así es, sin ninguna duda, es igual a 0. Ahora, para la región 2, lo que yo voy a hacer va a ser dibujar una esfera gaussiana que se encuentre exactamente entre el cascarón y la esfera interna. De esta forma, ¿verdad? En este caso, la ley de Gauss dice que la integral de E de A va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero ahora la carga encerrada ya no es 0, porque es la carga encerrada dentro de la esfera metálica. O sea, es Q mayúscula. Entonces, esta fórmula se convierte en E por 4pi r a la 2 igual a Q entre epsilon. Y entonces aquí el campo eléctrico es igual a Q entre 4pi epsilon sub 0 r a la 2. Ahí está. En la región 3, yo dibujo otra esfera gaussiana, esta vez dentro del cascarón, ¿verdad? Pero este caso se resuelve muy fácil porque aquí la carga encerrada también es 0, porque tomamos la carga Q mayúscula de la esfera menos la carga negativa que está en la cara interna del cascarón, pues era menos Q, que es 0. Por lo tanto, la integral de E de A es igual a 0 y esto implica que el campo eléctrico también es igual a 0. Por último, cuando R era mayor a A y menor a B, esto es cuando R es mayor a B y menor a C, y esto es cuando R es mayor a C. Por último, yo dibujo una esfera gaussiana afuera del cascarón, ¿verdad? Aquí, la carga encerrada vuelve a ser Q mayúscula, porque la carga del cascarón en total era 0, ¿verdad? Entonces, tenemos que, por ley de Gauss, el flujo eléctrico E de A es igual a la carga encerrada en epsilon sub 0, y aquí quiere decir que el campo eléctrico es igual a Q mayúscula entre 4pi epsilon sub 0 r a la 2. O sea que
dentro del conductor o dentro de un conductor, el campo siempre es cero, pero en la región que está fuera de los conductores, el campo eléctrico no es cero, sino que, o sea, depende de, de la carga y de la distancia radial, ¿verdad? Hay un ejemplo muy parecido a este en el libro. Les recomiendo que también tiene al final del capítulo de la ley de Gauss. O sea, lo que ocurre cuando tenemos una esfera y un cascarón conductor. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, dejémoslo hasta aquí entonces para que puedan ir a hacer el examen a mediación virtual.